The Real Real Estate. Otra vez estamos aquí en The Real Real Estate. El día de hoy lo que queremos darles es un ángulo puramente legal de cómo están las cosas por acá. Estoy aquí con Alfonso Araujo. Muchas gracias por estar aquí. Llevamos años conociéndonos y trabajando juntos, bueno, colaborando. Y bueno, pues en buena hora podemos dar un poco de la perspectiva a la gente de afuera también de lo que siempre estamos platicando tú y yo en llamadas. cerrando situaciones, negocios, problemáticas. Pues yo te conozco obviamente, sé perfecto quién eres, pero me encantaría que pudieras como brevemente introducirte. Claro que sí. Hola, Dali. Como Hola. siempre es un placer estar aquí con ustedes. Para mí es un honor que me invites a compartir este tipo de comentarios, conocimiento, experiencias con la gente. Es importante este tipo de conceptos, especialmente para el momento económico y de inversión, entre otros, ¿no? En la Riviera específicamente. Entonces, te platico un poquito de mí. Yo soy Alfonso Araujo, soy abogado. Soy socio de la firma legal Lopert, con base en Cancún. Tenemos clientes y proyectos por toda la Riviera, algunos clientes en Ciudad de México, algunos clientes en Guadalajara también, pero nuestra base está en Cancún, ¿no? Y principalmente llevamos dentro de nuestra cartera de clientes y de proyectos desarrollo inmobiliario, asesoría inmobiliaria en general, corporativo, comercial y algunos aspectos de la asesoría fiscal relacionada con esta parte inmobiliaria, corporativa y comercial, ¿no? Que me parece que son conceptos que van muy de la mano. Yo soy el socio principal y llevamos todas estas ramas que acabo de comentar, ¿no? Creo que este cúmulo de factores ayuda mucho a los clientes. Afortunadamente, creo que en los últimos años hemos tenido un buen avance. Hemos visto que el avance del mercado también ha sido considerable. Hay mucho desarrollo por toda la Riviera. Uf. Llevamos 5 o 6 años nosotros con nuestra firma y hemos visto un desarrollo inmenso en todas las zonas de Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum. Creo que es La importante. manera en que yo conocí a Alfonso, quieren saber, que fue por medio de un cliente mío. Yo era el agente inmobiliario de mi cliente, obviamente tú eras el abogado, pero en Sí. ese entonces yo no te conocía realmente. Y yo me acuerdo haber pensado en ese momento, órale, o sea, esta persona es mucho mejor de los abogados con los que he trabajado hasta ahora. O sea, Muchas yo me acuerdo gracias. que me había pues impactado por tu nivel de preparación, también de estar muy on the point, o sea, on point con todo. Y por eso luego dije, bueno, pues yo creo que valdrá la pena. Pasa seguido, o sea, cuando estás en una negociación con clientes, recientemente también me pasó de que a veces la contraparte tiene un abogado increíble, ¿no? Y te das Sí. cuenta luego de las calidades. Oye, te quiero hacer una pregunta así muy, digamos, en frío. ¿Cómo es ser abogado aquí en la Riviera Maya? Porque sabemos que hay varios factores que inciden, pero realmente, como tú eres de la Ciudad de México, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es ser abogado aquí, en esa zona de México? Hay muchas facetas en la asesoría. Uno como abogado tratando de darle el 100% y 200% del empeño y de la capacidad al cliente. Creo que depende de cada proyecto, ¿no? Hay proyectos que desde la perspectiva de un cliente que compra, el asesor legal se convierte también a veces en psicólogo, se convierte en asesor financiero, se convierte en el contador, se convierte en el diseñador de interiores, se convierte en el verificador, incluso luego hasta de vuelos, de el transporte. O sea, hay muchas facetas que para un abogado en la Riviera tal vez no está acostumbrado siendo de la ciudad, ¿no? Yo trabajé prácticamente 10, 12 años en la Ciudad de México en firmas muy grandes, en proyectos inmobiliarios muy grandes, ¿no? Plazas comerciales, torres de departamentos, hoteles, oficinas. Y el cliente y en general el sector es muy diferente al de la Riviera. Eso. El cliente y el tipo de desarrollo y empresario que trabaja en la Riviera tiene otra vista y tiene otra perspectiva sobre cómo vender un producto y mucho cómo proteger también su inversión. Y desde la perspectiva de un asesor inmobiliario de clientes extranjeros o nacionales, también es totalmente distinto. El trato es directo, es menos formal para ciertos aspectos, pero también es muy empático al momento de tratar con los clientes. Los clientes verdaderamente tratan contigo confiando al 100% en lo que tú les confirmas, ¿no? Y muchos de los clientes con los que yo trato, que nuestro core business como firma es desarrollo inmobiliario desde la parte de empresario desarrollador y también como cliente inversionista. Tenemos
de los dos, ¿no? Entonces podemos abarcar la perspectiva completa. Sabemos las ventajas, desventajas y puntos débiles de un desarrollador, pero también sabemos los puntos débiles y ventajas o beneficios de un cliente inversionista. Entonces, Claro. tratamos de ese conocimiento que tenemos del mercado en general, utilizarlo para beneficio de nuestros clientes, evidentemente. ¿Y qué sientes que sea como la diferencia principal entre, por ejemplo, hacer ese mismo trabajo en la Ciudad de México versus hacerlo aquí en la Riviera Maya? Creo que la parte de la empatía es muy importante, porque al ser un sector turístico y ser una parte de inversión turística y extranjera, la parte de entender qué es lo que quiere tu cliente, si tú realmente ser ese cliente extranjero o nacional que está buscando una inversión en la Riviera, trate de entenderlo. Yo siendo una persona de la Ciudad de México, no siendo nativo, mis socios afortunadamente son nativos, fue un poco complejo para mí ya llegarme de esa perspectiva. Y la única manera de entenderlo es yendo al lugar, es yendo a los desarrollos, yendo al proyecto en la playa, yendo con el constructor a verificar cómo se hacen las obras, estando en las dependencias para ver cuál es la perspectiva de las dependencias al momento de autorizar o no autorizar desarrollos. Y específicamente entender que el cliente cuando compra un inmueble o busca una inversión en la Riviera, puede buscar o un retorno por rentas o un retorno por plusvalía o simplemente un lugar donde quiere paz y donde Claro. quiere tener algo que en su lugar de origen no tiene. Y obviamente quiere la paz también en el proceso, no solamente en Por el supuesto, lugar, por ¿no? supuesto. Que es lo que falta muchas veces. Exactamente, exactamente. Yo, desde mi perspectiva y desde, digamos, el otro ángulo de la misma profesión, más bien no de la misma profesión, sino que de la misma industria, mi percepción ha sido que en esos 10 años aquí hay falta real de despachos serios y profesionales. Sí. Entonces, es verdad que cuando luego encuentras personas que destacan por ser profesionales, siento que respecto, por ejemplo, a una Ciudad de México, una Monterrey o lo que sea de otros lugares, la verdad que sí tiene hasta Sí. más importancia porque yo he visto mucha informalidad en estos años aquí. Sí. Entonces, eso se me hace pues muy importante, ¿no? De las señales, entender que justo a eso voy contigo preguntándote, ¿cuáles sientes que son, por ejemplo, las señales, o sea, para un cliente, alguien que nos está mirando, ¿cuál sería una señal de que un despacho es profesional y serio a que sea un despacho como improvisado? ¿Qué dirías tú que tendría que observar un cliente como para entender eso? Pues para empezar, que para el abogado sea sencillo poderte explicar un proceso de compra desde las primeras comunicaciones me parece clave, ¿no? El poder tener una consulta con un abogado de cualquier materia, no nada más en la parte inmobiliaria, y que sea sencillo para el abogado simplemente tener una plática como la que estamos teniendo tú y yo, Exacto. creo que es esencial. O sea, si desde el inicio con un abogado empieza a haber trabas como primero págame una cotización o primero déjame buscar dentro de un mes a ver cuándo te puedo dar una cita, no te puedo mandar mensajes por WhatsApp, no te puedo aceptar una llamada, no te puedo aceptar una visita. Ese tipo de obstáculos para conocer personalmente o incluso tener una primera charla con un abogado, creo que son base, ¿no? Para empezar Claro. una comunicación. Es como con todo proveedor. Si tu proveedor no es sencillo para llegar a una simple consulta general, No, tu proceso va a ser un infierno. y no puede ese abogado darte una explicación sencilla, no se trata de que te regale el know-how, pero Claro. si no puede darte una explicación sencilla de lo que se dedica a hacer diario, creo que muy difícilmente va a poder ejecutarlo, ¿no? Claro. Y el ser celoso con esa información, con el cúmulo de información que tenemos disponible hoy en día, nuestro querido enemigo ChatGPT se lo puede dar en 3 segundos con un clic. 100%. Entonces, Eso justo lo vamos a platicar ahorita en un rato porque es una enorme diferencia que está habiendo ahorita en el mercado y un cambio súper fuerte con la inteligencia artificial. Pero antes de llegar a eso, a mí me gustaría también abordar un poco el tema de riesgo, que sabemos que, Sí. bueno, por ejemplo, en las preventas sabemos que siempre hay un riesgo, ¿no? O sea, siempre cuando estás invirtiendo en una preventa hay una parte de riesgo. Obviamente se trata de ver cómo lo aumentas, cómo lo disminuyes, en base a cuáles factores, pero siempre existe este riesgo. Se trata de pues, agarrarlo de lo más chiquito posible, o sea, Sí. hacer que no sea tan alto. Pero un ángulo poco hablado, que yo siento que estaría muy interesante explorar, es no solamente hablar de lo que es un riesgo para un comprador, lo cual lo vamos a tocar a ratito, sino que también hay riesgos para los desarrolladores en hacer esos Claro. proyectos. ¿Realmente qué riesgos legales enfrenta un desarrollador si hace las cosas a medias? Es muy importante que los proyectos de desarrollo involucran muchos factores, específicamente de gasto y de contingencia.
tenencia de la tierra es importante, la titularidad de la tierra es importante y no siempre están en una misma base. No siempre el desarrollador es el dueño del terreno o es el operador del proyecto. Todos los proyectos tienen diferentes pilares, ¿no? Los principales para un desarrollador es tener la titularidad del inmueble o tener un socio con la titularidad del inmueble, tener el know-how, tanto para una marca de venta como para la operación comercial, llámese la preventa o llámese el tener un contrato con un master broker. Entonces, esos tres principales son los que te dan la base de inicio de un proyecto. La segunda es la obra. Hay veces que los desarrolladores o tienen su propia constructora o tienen un proveedor externo. Luego viene el financiamiento. Hay veces que los desarrolladores tienen el propio capital, hay veces que tienen socios capitalistas y hay veces que tienen un crédito. Entonces, se empiezan a agregar factores y todos estos factores Importantes son aparte. importantes y si te das cuenta, no todos son internos. No todos dependen de una misma empresa. Exacto. Si tienes la gloria y la fortuna de que tu desarrolladora es una desarrolladora con todo este cúmulo de proveedores, capacidades, Subcontrataciones. capitales y personal, excelente. Tienes Sí. todo en la misma casa. Creo que esa desarrolladora tiene gran parte de la vida y del proceso ganado, pero si todo esto va a depender de factores de externos y proveedores externos o socios externos, empieza a haber un poco de riesgo, ¿no? 100%. ¿Qué pasa si a un socio constructor le va mal por la pandemia, por proveedores, por cambio de normativa, por temas aduanales, por temas de carretera, por temas de problemas con sus propios subcontratistas? De una u otra manera tú eres el responsable directo, porque tú Claro. eres el que le vende a los clientes, tú eres al que 100%. después van a demandar y tú eres al que después va a tener la reputación sobre la mesa en el mercado. Y hay varios con reputación quemada. Ahora, ojo, ese es el riesgo básico. Si tú como desarrollador quieres entrar a este medio, ese es lo mínimo que tú ya tienes que tener sobre la mesa sobre un proyecto, ¿no? Porque los tickets de utilidad y de desarrollo son altos. Tú como cliente comprador sabes que los tickets en esta zona de la Riviera pues no es barato. En relación con otros mercados extranjeros, posiblemente sí, ¿no? Hay realmente un beneficio o hay una ventaja en esta zona de la Riviera y de México específicamente con un mercado inmobiliario sólido. Pero realmente es una inversión importante. Claro. Y es un riesgo importante que asume directamente la desarrolladora, ¿no? Entonces, eso es lo básico y lo principal que va a tener que asumir una desarrolladora en responsabilidades y riesgo. Después estamos hablando ya de la responsabilidad particular con cada cliente. Ujú. Y la responsabilidad con cada cliente asume otros riesgos. Asume la responsabilidad de la verdad de lo que le estás vendiendo, de un producto no terminado y que tienes que cumplirle con calidades, cantidades y cualidades. Y son subjetivas en muchos aspectos, ¿no? Si no tienes específicamente proveedores de acabados pues conocidos o que ya tengas previamente contratados, se convierte en un liability para ti después. Porque si al cliente Exacto. no le gusta el color, no le gusta la madera, no le gusta el tipo de material, te vas a meter en un liability con ese cliente. Y 100%. es uno de 40, uno de 100, uno de 300, dependiendo del volumen de tu proyecto. Esa es la parte del cliente. Ya Sí, estamos sí, hablando sí. de riesgos de comercialización, riesgos de perspectiva cliente-proveedor. Porque al final impacta a un comprador. Correcto. O sea, todas sus decisiones como desarrollador están impactando a la vida de alguien más. Correcto. Recordémonos que cuando Totalmente compras un correcto. inmueble no te estás comprando un zapato. Así Que es. si no te gusta lo tiras al bote. O sea, Así es. evidentemente te quedas con un bien de un valor bastante importante. Entonces, decisión como desarrollador trae impacto para un comprador. Así es. Y consecuencias para un comprador como litigios, incumplimientos, pues retrasos. La reputación, mira, por ejemplo, nosotros en nuestra industria sabemos quién trae buena reputación y quién no. O Sí. sea, aparte después de esos años, híjoles, la verdad que ha habido mucho pasando en el Sí. mercado y se sabe eso, ¿no? Quién Así es. hace las cosas bien y quién no. Pero por eso creo que es muy importante no poner un pie en el mercado como extranjero sin Así es. saber con quién lo estás poniendo. Y esa es la parte de atención a clientes. O sea, que la atención a clientes en todos los mercados es clave. O sea, si no tienes una atención a clientes esencial o básica o excelente, no vas a vender. Y tu Exacto. proyecto no va a tener futuro. 100%. Esa es la parte de atención a clientes, que es, de nuevo, parte del paquete básico de riesgos de un Ujú. desarrollador. Si le agregas financiamiento, de nuevo, estamos hablando de un tema meramente económico y que creo que es evidente la liability que tienen en un tema de financiamiento, hipoteca o similar.
El otro adicional es el riesgo de permisos, licencias y tema político, ¿no? Eso justo te iba a decir. Dependiendo de la zona, dependiendo del municipio, dependiendo del estado, hay una normativa que hay que cumplir. Y como en todos los mercados, no solo en México, hay riesgos formales e informales. Eso. Es muy importante mencionar eso, porque la gente que no vive aquí no lo sabe o no se lo imagina. Así es. Uno de los temas y por los que nosotros como firma tratamos de tener cierto estándar de ética profesional y de estándar de calidad es que para trabajar con desarrolladores les proporcionamos una lista de requisitos que deben cumplir con nosotros, ¿no? Deben de darnos perfectamente un estándar sobre la estructura de gobierno corporativo, quién es la empresa desarrolladora, quién construye, quién es el que hace la comercialización, quiénes son los brokers, quiénes son los asesores en cuanto a temas de entregas o control de calidad, residentes de obra. Hacemos todo un listado sobre la información que requerimos para poder trabajar con desarrollo. Y desde la parte de proyecto les pedimos conocer si son titulares o no del inmueble, si ya tienen un proyecto sobre si van a desarrollar con un fideicomiso, con una sociedad, si lo van a hacer a través de un fractioning o cualquier otro similar. Y específicamente un apartado de permisos y licencias. Nosotros sabemos perfectamente qué tipo de permisos y licencias deben obtener. A pesar de eso, siempre va a haber otro extra. Siempre va a haber otro, 2 o 3 o 4 permisos que dependiendo del municipio va a ocurrir. Oye, cuéntanos de esos extras porque... Es complejo. La verdad es que lo básico para todo proyecto es tener licencias de construcción, permisos ambientales, permisos de operación en regla, ¿no? Y son los permisos generales estándar que debe tener todo proyecto. Si no cumple con esos estándares básicos base, pues nosotros no podremos asesorar a ese desarrollador. ¿Por qué? Porque nosotros al final también hacemos fronting con los clientes como firma respecto a ciertos proyectos. Y claro, nuestra ética profesional pues no nos permite asesorar a un desarrollador que sabemos que ya está operando bajo temas irregulares o simplemente no va a tener un resultado positivo al final del proyecto. Cuando el resultado positivo del proyecto puede tener el riesgo de no ser positivo, estamos ya enfrentando temas de litigio o estamos enfrentando temas de responsabilidad que incluso como despacho de abogados pues no estamos dispuestos a afrontar con un cliente. Claro. Los temas estándar y irregulares, creo que es complejo poder detallar todos, pero sí es importante que todos los clientes también sepan que ese riesgo es muy variable para un desarrollador. Que existe. O sea, a mí me pasa seguido ir a un desarrollo que el desarrollador me diga, no, bueno, ayer me cayó no sé qué de protección civil. Todos los días les cae y alguien. esto y el otro. O sea, es que también es, digo, o sea, al final estamos aquí para platicar de cómo es ese mundo y alguien que se está metiendo a ver este episodio es porque quiere entender cómo es este mundo, me imagino. Y es bueno mencionar también eso de que hay veces que los desarrolladores pues les caen literalmente autoridades de la nada con varias peticiones inesperadas. Y ojo, esa es la parte en la que te digo, las facetas de los abogados son importantes, porque los abogados a veces nos confunden con gestores y los gestores también a veces los confundimos con abogados. Claro. Y no todos los abogados tienen la gestoría en todos los municipios y no todos los gestores tienen el conocimiento legal para ejecutar la gestión que se les encarga, ¿no? El tema de la gestoría en materia legal yo creo que es muy compleja en la Riviera porque todos los municipios tienen normativa distinta. Esto te iba a preguntar. O sea, ¿es muy, muy diferente de municipio a municipio? Tienen una normativa base para ciertos permisos. Sin embargo, ciertos trámites pueden hacerse en internet y otros no. Otros pueden pagarse en ventanilla, otros no. Otros requieren a lo mejor de ciertos pagos extraoficiales para agilizar los procesos, otros no, dependiendo del grado de burocratización que tenga el municipio. Ya. Entonces, ese riesgo, de nuevo, uno como desarrollador primerizo no lo va a conocer. Lo va a conocer cuando mañana su partida financiera tenga un costo adicional de un 30 o 20% del proyecto. Y déjame decirte que sí se vio, que muchos no sabían, no se lo veían venir. En Tulum, por ejemplo, sucedió esto mucho en los últimos años con los cambios de normativa. El cambio de normativa le impacta directamente un proyecto. ¿Y cómo le informas ese tipo de cosas a un cliente, ¿no? ¿De qué manera le informas a un cliente que hace 2 años modificaron la ley ambiental y ahora les exigen a los notarios para escriturar que les exhiban a ellos los permisos ambientales, que para empezar no debería ser responsabilidad de un notario poder requerir esa información, es una responsabilidad de la autoridad ambiental. Claro. Pero bueno, estoy muy de acuerdo en que los proyectos estén perfectamente regulados en la parte ambiental. La verdad es que la Riviera sí ha sufrido de muchos atropellos en la parte ambiental. Eso te iba a preguntar. ¿Qué opinas de todo lo que ha pasado sin mencionar desarrollos específicos? Pero aparte es muy fácil ubicarlos con internet.
Pero, ¿qué opinas de todos esos desarrollos que han bloqueado o que han, digamos que la autoridad bloqueó por temas ambientales? Porque sabes que ha sido grande ese tema aquí ahorita. Muchísimo. De muchos casos, no solamente uno o dos. Tengo clientes hoy día, igual sin decir nombres, que tengo clientes que llevan 2 o 3 años esperando saber qué va a pasar con su inversión. Órale. Y estoy hablando de inversiones de 1 o 2 millones de dólares. No, bye. O sea, son cosas que en los clientes, a nosotros como abogados mexicanos a mí me da pena de repente hablar con mis clientes y decirles, ¿qué crees? Que ese desarrollador pues te defraudó. O no te defraudó, pero el riesgo que había, de que era un 10% o un 5% por un permiso que tramitó al inicio y se lo iban a dar al final, porque era el estándar, a lo mejor en ese proceso, irregular, pero era el estándar del proceso en Tulum, no se lo dieron. Pero tú qué sientes ahí que, o sea, realmente a mí me interesa entender, en esos casos que sabemos cuáles son, ¿dónde es la falla? ¿Quién es realmente responsable? ¿El desarrollador por atrevido? Total, sí, ¿O la 100%. autoridad por dar algo que no? Porque eso luego es la cuestión de que... En entonces, muchos de los casos, lo que Ajá. pasaba en Tulum y lo que pasa en Tulum, en ese momento cuando empezaron las clausuras y las suspensiones de las obras, es que realmente no había una verificación de este tipo de permisos. Cuando hacen estas modificaciones a la normativa ambiental y empiezan a exigir estos permisos para los cierres de los proyectos, cierran perfectamente el candado de que un desarrollador mañana no pueda escriturar unidades, por poner un ejemplo. Sí. Al poner como candado ese tema, esa variabilidad o riesgo futuro, que a lo mejor nunca iba a llegar, porque es una apuesta, que nunca le llegue esa verificación al desarrollo, realmente genera la contingencia. Claro. Y la genera de manera inmediata. Entonces, muchos de los proyectos lo que sucedió es que quebraron, o muchos de los proyectos se fueron a juicio. Entonces, desde el punto de vista normativo y desde la parte de la protección ambiental, yo estoy 300% de acuerdo. Porque son requisitos que se conocen desde hace muchos años. Se reconocen desde que empezó el problema en Tajamar y todos los procesos que conocemos. Realmente forzaron hicieron un poco más agresiva el acreditamiento de estos permisos. Ya, okay. Pero era una obligación que ya existía. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo supervisaste antes? ¿Por qué tuviste que hacer una reforma para un requisito que ya antes tú podías sancionar? ¿Por qué te esperaste a que hubiera tantos desarrollos construidos para venir a pedirles los permisos? ¿Por qué no se los pediste al inicio y evitaste todo el riesgo de todas estas personas que invirtieron en este mercado? ¿Y la respuesta cuál es según tú? Yo tengo una, pero primero dila tú. Pues, a ver, es complicado el tema político, pero yo creo que el tema del recaudo viene detrás de cada reforma. En cada reforma y cada modificación normativa trae un trasfondo de recaudo y trae un trasfondo de costo-beneficio para el gobierno. Uh-huh. Entiendo perfectamente la parte del recaudo. Yo estoy 300% de acuerdo con el recaudo, ¿no? El tema de la balanza económica en cuanto a recaudo y servicios públicos me parece muy importante. Que esa derrama económica termine en servicios públicos adecuado, alcantarillado y similares, creo que es complicado platicarlo en zonas como Tulum, ¿no? Uh-huh. Pero en principio debería ser así, ¿no? Claro. Esa balanza económica a la alza debería también traducirse en servicios a la alza. Exacto. Y la urbanización a la alza. Y control a la control. alza. Si tuviéramos esa bolsa perfectamente cerrada y acomodada en un paquete, pues Nueva York. Sería excelente, ¿no? Sería excelente. Tendríamos vialidades como Chicago, pero es un proceso. Es un proceso lento. Espero que las cosas vayan mejorando. Sin embargo, creo que traía muy de la mano ese tipo de reformas, el saber que el recaudo en los permisos lleva estas dos caras que platicamos al inicio. Uh-huh. Un desarrollador tiene el 70% de la contingencia cubierta, obteniendo todos los permisos cuando debe y como debe. Sin embargo, durante todo este proceso, la verificación de la autoridad tampoco es estándar. Los visitadores no cuentan con una capacitación adecuada, no cuentan con un sueldo adecuado tampoco, y no cuentan con el expertise necesario para saber que a lo mejor la fiscalización de ese tipo de permisos impacta no solamente en una simple mordida, sino en una clausura de proyecto, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ese 70% de permisos que tiene un cliente al momento de iniciar un proyecto, el otro 30% se convierte en esta parte irregular, en la que te hacen una visita y por no tener el permiso con un residente de obra, te clausuran antes de pedirte la información de manera adecuada. Eso me habías hecho un ejemplo muy específico, me acuerdo de eso. Sí. De que no te dan el tiempo, o sea, llega la autoridad, formalmente te pide algo, pero ni siquiera te da el tiempo para presentar eso, ¿cierto? Formalmente sí te dan el tiempo, informalmente hay veces que no. Entonces, en muchas ocasiones el proceso adecuado es que te visitan, te hacen un citatorio para que tú posteriormente, dentro de las siguientes 48 horas, estés disponible para recibir el citatorio y exhibir la información que corresponde. Uh-huh.
Lamentablemente no en todas las ocasiones es así una visita. Hay muchas ocasiones en que la visita se hace en el momento y te dicen te voy a clausurar. Es que si tengo los permisos, yo te voy a clausurar, atiende a la oficina pública y en la oficina pública tú verifica qué es lo que corresponde. Oye, ¿y esto es legal? ¿Clausurar antes No. de...? Órale. Pero hay casos en los que podemos ver proyectos que no tienen ni medio permiso. Ah, bueno, ¿no? pues Entonces, eso sí. hay una balanza, ¿no? Hay una balanza, efectivamente, como en todos los mercados hay cierta irregularidad, ¿no? Porque no solo en México, en otros países Claro, en todo hay el mundo. mucha irregularidad para la parte normativa. Y cabe mencionar que la Riviera Maya es un estado relativamente joven también. O sea, Correcto. siento que toda la parte también burocrática ha crecido y, bueno, está creciendo de la mano con el Estado, ¿no? Está creciendo de la mano con el Estado. Ha habido muchas modificaciones buenas. Han pasado a sistemas electrónicos muchos de los trámites, que me parece maravilloso. Ay, sí. Y muchos de los procesos también ya han sido mucho más canalizados a través de catastro, registro público. Sí hay una política interna sobre tratar de canalizar todos estos procesos a una base de datos única. Entonces eso me parece increíble. Claro. Creo que hay todavía mucho camino por recorrer, específicamente en esta parte de inspecciones, ¿no? Inspecciones y la apertura también de las autoridades a tratar de que los mercados, al ser un mercado turístico, es complicado que la política sea hostil, ¿no? Claro. Tiene que No haber, le beneficiaría. tiene que haber un proceso a largo plazo en el que las cosas se vayan regularizando. Creo que el avanzar con una normativa agresiva o incluso avanzar con verificaciones agresivas afectan. 100% la otra cara de la moneda es que los desarrollos cumplan con lo mínimo que deben de 100%. cumplir, ¿no? En el momento Eso en el que también los se puede desarrollos... exigir cuando estás con un cliente. O sea, tú puedes preguntar un due diligence antes Por de que tu supuesto. cliente cierre su operación. Entonces, Así es. esto hay que verificarlo, que justo es parte del proceso, digo, uno de los procesos que siguen ustedes, ¿no? Parte del due Así es. diligence. Así es. Y encaminándonos un poco a eso, me gustaría preguntarte algo. Sabemos que una de las partes que forman el proceso es la revisión del contrato. Sí, dentro de los procesos que nosotros consideramos como condicionantes para cualquier tipo de inversionista primerizo o nuevo en el mercado, es tratar de sí entender que las compras y específicamente las preventas como tales ya son un riesgo, porque el producto no está terminado. Y ese producto no terminado puede tener variaciones al concluirse. O puede tener los riesgos genéricos que sabemos, ¿no? Estamos en una zona de huracanes, estamos en un momento de la vida del calentamiento global que no sabemos qué clima nos toca ni qué tipo de problemas climáticos nos pueda suceder. Acaba de pasar hace algunos años una pandemia que afectó los mercados económicos mundiales. O sea, hay muchos factores externos que a estas alturas de la economía y de los sectores de inversión se deben de considerar como un riesgo latente, ¿no? Y en una preventa, al no ser un producto terminado, pues creo que el riesgo es evidentemente mucho más grande, ¿no? Que comprando un producto terminado que es palpable, que es visitable, que es habitable. Claro. Entonces, nosotros a nuestros clientes tratamos de protegerlos en una revisión de auditoría general antes de iniciar una revisión incluso de un contrato de promesa, porque los contratos de promesa son lamentablemente una carta de adhesión a los términos de un desarrollo que Claro. nosotros lo conocemos perfecto, hacemos ese tipo de contratos también para nuestros clientes. Tratamos Sí, pero de... no te dan una certeza atrás de quién es el desarrollador, Y evidentemente. el tema es qué tipo de garantías tienes en un contrato privado, ¿no? Porque por más que el contrato lo puedas ratificar ante notario o cualquier otro similar, ¿qué tipos de garantías realmente como desarrollo estás dispuesto a otorgarle a un cliente? No es Claro. lo mismo tener un único cliente en una casa o en una villa que tener un desarrollo de 40 departamentos, ¿no? ¿Cómo te obligas a darle una garantía líquida a un cliente? No es estándar en el mercado. No ha sido ni es estándar en este mercado dar ese Claro. tipo de garantías en ningún tipo de preventa. Entonces, los clientes tienen que saber cuál es el estándar de garantías y de obligaciones y de todos los procesos que lleva el mercado y tiene que saber hasta qué punto puede protegerse con un abogado. Lo ideal es hacer una auditoría en la que tres ¿En qué puntos consiste esenciales. exacto tu auditoría? Porque yo tengo o sea, trabajamos en paralelo. Entonces, en realidad, cuando a ti te llega el cliente es porque ya llegó conmigo Correcto, o con un asesor inmobiliario. correcto. Entonces, yo hago normalmente un primer filtro que siempre les digo a los clientes es basado en mi expertise, ¿no? Sí. En pues, lo que conozco en el mercado, que puedo decir que conozco bastante bien a esa altura. Sí, Pero luego siempre hay un filtro extra que es muy importante, que es el filtro legal. O sea, Correcto. siempre diciendo, sí te puedo hacer un filtro porque obviamente conozco los desarrolladores, la mayoría, sé quién opera bien y quién no, o quién dejó tirada gente, quién no. Sin embargo, pues no soy un abogado, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles son tus filtros así de decir, ok, ese desarrollador
responde a esos criterios y para mí es green flag. Para los clientes, una auditoría básica debe de tener 3 elementos. La auditoría del desarrollador, que es toda la parte de gobierno corporativo, saber que la empresa existe, que opera en México, que tiene registros fiscales y corporativos, que el representante legal cuenta las facultades para poder celebrar los contratos, que es una empresa que efectivamente opera en México, tiene cuentas bancarias y que existe, ¿no? Esa es la parte funcional de la auditoría. Después, la parte base y de producto, que es la parte inmobiliaria. Saber que el inmueble que está como parte del producto de la compraventa o en su caso aportación es efectivamente del dueño desarrollador que te está ofreciendo el proyecto, ¿no? Es una verificación inmobiliaria sobre la titularidad, la posesión, lo que tiene que ver con el pago de predial y todo lo relacionado con contribuciones, ¿no? Específicamente del terreno, que no tenga gravámenes, si está aportado o está grabado para efectos de un financiamiento, toda la parte relacionada con el inmueble del proyecto. Y la tercera parte ya es una parte de comercialización y de permisos, que es toda la lista de permisos que cumpla con los básicos iniciales para empezar un proyecto. El 70% que decías. El 70% que digo que le minimiza el riesgo al desarrollador, claro, ¿no? Cuando menos esa lista de permisos esenciales para poder iniciar construcción y obra sin que haya una suspensión de trabajos o similares y riesgo para un cliente comprador. Y va de la mano con la parte de venta. Estos 3 factores siempre deben estar completamente detallados en un contrato de promesa de compraventa. Exacto. Esa parte del contrato de promesa de compraventa nos parece esencial porque por más que el mercado dicte ciertas reglas en la parte de ventas y compra en el mercado, creo que los abogados tenemos un papel esencial con los clientes para poderles explicar cuáles son las garantías que aplican, que sepan que en este tipo de mercado no hay garantías líquidas como tal. Realmente el beneficio del descuento del precio y de la no existencia del proyecto es, digamos, el intercambio que ellos reciben por aceptar ese riesgo. Muchos de los desarrolladores tienden a tratar de vendernos que son también socios del proyecto e indirectamente sí lo es. En una parte comercial sí te conviertes en un socio porque estás adquiriendo riesgo. Y es muy importante para mí que los clientes lo comprendan desde el inicio, ¿no? Claro. Que sepan que uno como abogado, por más que yo le pueda hacer una modificación de 80 cláusulas en el documento, ese riesgo existe y lo tiene que asumir. En todas mis operaciones, una de las frases que les digo a mis clientes antes de que firmen algo, les digo, ¿estás 100% seguro de firmar el contrato? Si tienes 1% de duda, no lo firmes. Claro. Porque necesitas tú de verdad estar seguro de lo que estás firmando y lo que estás comprando. Tratamos en lo posible de que nuestros clientes no estén verificando cada semana o cada 2 días 40 páginas de contrato, 20 páginas de contrato. Tratamos de resumirles los términos para que únicamente vean la versión final. Pero tenemos la práctica de decirles, este es el resumen, este es el contrato definitivo. Por favor, tómate 4, 5, 6 días si quieres para revisarlo con calma, pero léelo completito y dime si tienes alguna duda, ¿no? Para que podamos saber que estás 100% seguro de comprar. Oye, y si solo pudieras revisar 3 cláusulas en un contrato, ¿cuáles serían? Híjole. ¿Cuáles son las cláusulas prioritarias según tú, si solo pudieras escoger 3? El cronograma de pagos es el más importante. Que de hecho el cronograma de pagos creo que esa es la parte en la que también los asesores inmobiliarios tienden a estar un poco nerviosos cuando los ponen a tratar con los malos abogados, que es que luego los abogados tratan de meterse en la parte comercial. El cronograma de pagos y el esquema de pagos es un tema meramente económico que creo que esa es la parte en la que los asesores inmobiliarios tienen una importancia vital. Yes. Ellos son los encargados de saber el mercado. Ellos se dedican el día a día a saber en cuánto está la oferta y la demanda de las zonas, precio por metro cuadrado, ubicación, entre otros, ¿no? Plusvalía. Muchos abogados tendemos, yo lo evito, pero muchos abogados tienden a meterse en esa parte comercial que no les corresponde. Y en muchas de las ocasiones entorpecen las negociaciones, ¿no? Y generan este tipo de fricciones entre asesores inmobiliarios y abogados. Uno como abogado tiene que tratar de llegar hasta donde el cliente le permite que llegue. Y Obvio. específicamente en esa parte comercial es que los asesores inmobiliarios llegaron a un acuerdo comercial y a una negociación y nuestro trabajo como abogados es plasmarlo en un documento y que tenga lo que debe de tener en garantías ese documento con esa negociación comercial, no llegar más allá. Entonces, para mí una de las esenciales sería esa, ¿no? La del el precio y el cronograma de pagos. La segunda sería las penalidades. ¿Qué pasa si se retrasan en entregas? ¿Qué pasa si se retrasan en las escrituras? ¿Qué pasa si el proyecto se cancela? ¿Qué pasa si el desarrollador decide no seguir con el proyecto o lo clausuran o por circunstancias
externas, ese proyecto no se ejecuta. Creo que esa sería la segunda en la que los clientes tienen que prestar muchísima atención. Y la última, yo creo que sería específicamente el conocer los permisos o declaraciones de garantías que le otorga el desarrollador. Es decir, que confirme que va a cumplir con toda la normativa legal en México, que va a otorgar garantías en términos de la normativa de Profeco, cuando menos los de una garantía de venta, que son impermeabilización, defectos estructurales, vicios ocultos, que verifique que las declaraciones incluyen los temas antilavado, que la normativa antilavado ha tenido muchas modificaciones y actualizaciones en los últimos años que impactan muchísimo a desarrolladores, a notarías, a instituciones bancarias, a asesores inmobiliarios, que ahora son personas obligadas también a hacer sus avisos antilavado. Somos responsables también es ahorita complicado, legalmente. Y de nuevo todo esto se va a la parte de recaudo. Entonces, ese tipo de declaraciones es muy importante que las tengan para una presunción de buena fe y que tengan medios y datos probatorios en caso de que, toco madera, pero lamentablemente la parte de la normativa antilavado protege justo que haya operaciones en las que a lo mejor desarrolladores, asesores inmobiliarios o clientes no saben si la otra parte está haciendo uso de recursos obtenidos de manera ilícita. Entonces, este tipo de declaraciones y garantías en los que confirman que el inmueble se adquirió con fuentes lícitas de recursos, que es una empresa que existe, que tiene RFC, que paga sus impuestos, que se hacen responsables en caso de la integración de expedientes únicos, entre otros, se vuelven vitales. Absolutamente, sí. También porque para un asesor inmobiliario siento que el conocimiento siempre tiene un límite, que es el límite legal, que nosotros no podemos verificar legalmente ciertas cosas que ustedes sí. Por eso son dos profesiones diferentes, ¿no? Sí. A pesar que muchas veces un cliente crea que eres abogado o como abogado cree que eres asesor. O acabamos los dos de diseñadores de interiores de un cliente, también. ¿no? Exacto. O sea, siempre es muy importante decir, son profesiones diferentes. Yo te puedo ayudar. Yo a veces le he dicho a mis clientes de que, mira, pues he leído un montón de contratos. Yo misma he comprado varias propiedades aquí. Entonces, pues obviamente te puedo orientar. Sin embargo, no soy abogado. Y yo sí prefiero que tú tengas un due diligence hecho por un abogado. Porque no soy abogado. No te voy a poder ni siquiera comprobar que lo que te estoy diciendo es certificado legalmente. O sea, y no me voy a tomar esa responsabilidad aparte. Oye, ¿cuáles son los errores típicos que has visto en compradores primerizos? Creo que hay muchos muy clásicos que hay que proteger mucho como inversionistas y como clientes, ¿no? Y que no siempre los abogados o los asesores inmobiliarios somos los mejores para decirle a un cliente que se esté equivocando. A veces los clientes también son difíciles y es complicado poderles explicar, oye, estás haciendo mal el proceso. Yo he llegado a decirle a un cliente, no, si compras ahí, yo no soy tu asesora. En muchas ocasiones yo también he tenido que rechazar. O sea, sí pues con la pena, pero yo no voy a poner mi cara en lo que tú estás queriendo a fuerza comprar porque estás entusiasmado. Y he dicho no un par de veces en estos años. Así es. Es que es necesario. Nosotros nos pasa mucho con el tema de la lista de permisos y requisitos, ¿no? Tenemos que lamentablemente rechazar un buen ticket de cliente que sabemos que a lo mejor va a vender mucho o va a ser un cliente importante porque en esa ocasión pues, lamentablemente no cumplía con nuestros criterios para poder asesorarlo. Creo que muchos clientes quieren comprar y se dejan llevar por la facilidad que hay de la información en redes sociales, en internet ahora, ¿no? Y el ver Reels o ver TikTok y ver temas en inteligencia artificial a veces sesga un poquito el criterio de la verificación real. Uno de los errores que yo creo que es muy básico y me parece esencial que sea corregido es que cuando un cliente compra un inmueble en el extranjero, tiene que ir. No puede simplemente ejecutar una compra a distancia. Los temas de inversión creo que son muy importantes y salvo que realmente no te importe, creo que el comprar un departamento o una inversión inmobiliaria en la Riviera y específicamente en México sí requiere de que vengas a conocer a tus asesores, cuando menos a tu asesor inmobiliario y a tu abogado, claro. y específicamente el proyecto donde estás comprando. Uno de los errores que veo que cometen mucho es que se dejan llevar por venir de vacaciones un fin de semana, 2 o 3 semanas a la Riviera, se la pasan increíble en un desarrollo y saben que ese desarrollador tiene nuevos proyectos. Y mira, en relación a eso te sorprenderás, pero yo tengo muchísimos clientes que compran en remoto. Sí. Lo digo con la máxima humildad, pero siento que en mi caso
compran en remoto porque tienen un muy buen feeling conmigo. Claro. O sea, se confían tanto en mí de Así que es. saben que, no sé, digo, pues me imagino que sea por eso, ¿no? Así es. Que saben que soy sus ojos, ¿no? Correcto. Entonces soy muy crítica, muy picky, ¿no? Así es. Pero sí coincido contigo en que es importante definitivamente, si no tienes como una extrema sensación de confianza hacia tu asesor Correcto. y que te haya construido pues cierto tipo de, pues, de seguridad, ¿no? En Y la de relación de relación, confianza. es mejor que agarres un vuelo y Si es una primera y compra, vengas. yo siempre sugiero que vengan, ¿no? Podemos iniciar el proceso normalmente como asesores, igual con los asesores inmobiliarios, pero yo sí les sugiero, oye, dentro del proceso yo sé que ya estás encantado con la compra, pero sí te sugiero que vengas. Date una vuelta. Me gusta Ujú. que te des la vuelta por la zona, porque ellos tienen una perspectiva al momento de hacer una inversión inmobiliaria. Piensan que hay ciertos bienes y servicios, piensan que hay ciertas circunstancias en el país Es verdad. y específicamente en la zona que posiblemente no lleguen al mismo resultado al final. Al final, el mercado, como todo mercado comercial, es variable. Hay que decir que los que han comprado conmigo en remoto, que tengo muchísimas compras en remoto, son todas personas que ya conocían la Riviera Maya. O sea, no me ha pasado tampoco que un cliente que jamás ha pisado la Riviera Así Maya es. quisiera comprar remoto. Ahí sí. Si eres un Ujú. cliente primerizo, sí creo que es esencial que Claro, vengas y lo 100%. vivas, porque al final es un producto que o vas a querer vivir, o vas a querer rentar, o vas a querer obtener una plusvalía al final en tu inversión. Claro. Y es bueno que conozcas, como en todo mercado, conoce el mercado, ¿no? Y justo cuando platicabas de tema de redes sociales, no sé si has visto, no sé si estás enterado, se me hace un fenómeno bien interesante que ha pasado aquí. Bueno, en la Riviera ha pasado un montón. Yo no sé si en otros mercados también, pero de que te has fijado que de repente gente que no es o sea, no trabaja en la industria, no son asesores inmobiliarios, no son, o sea, son influencers, Sí, pero no son asesores, no conocen el mercado. Van y con tal de cobrar una comisión, promocionan una propiedad ciertos proyectos, sí. solamente para promocionarla, ¿no? Sí. No sabes cuántos clientes me han dicho, pero este no es un broker. No, no es un broker. O sea, este güey se dedica a irse, se despierta a la mañana, graba 10 propiedades. Claro que no va ni a investigar, Claro. ni a ver qué onda, ni a profundizar. O sea, lo que le interesa es nada más viralizar el contenido, pasar los leads, como se llaman, ¿no? Clientes potenciales a alguien más. Y que lo Entonces ahí, ejecuten. ajá, Es y un mercado nuevo, Uf. nuevo y está muy heavy eso, porque la gente no entiende a veces quién es un broker y quién no es un correcto. broker. La parte de la normativización de la parte de la venta inmobiliaria y la comercialización inmobiliaria, creo que sí ha avanzado un poco. Actualmente ya se otorgan las certificaciones y los registros como asesores inmobiliarios estatales y demás. Sin embargo, creo que va a tener que llegar a un punto, espero sea próximamente, en el que asesores de calidad como tú, por ejemplo, Gracias. puedan sí diferenciarse en el mercado de cualquier otro tipo de vendedor, ¿no? Porque regresemos a la importancia de la verificación de un cliente y del feeling con un cliente y de un proyecto. Al final, el primer eslabón y el primer intermediario entre todos este tipo de proyectos es el asesor inmobiliario. Sí. Y si la primera persona que tiene contacto con ese mercado no tiene la capacidad y la calidad para prestar ese tipo de servicios en un mercado turístico importante y emergente, como lo es la Riviera, pues la verdad es que deja muy mal parado al sector inmobiliario mexicano en cuanto a un tema de inversión económica. O sea, yo si fuera un cliente, la primera cosa que haría si veo un video viral así en TikTok o en Instagram que me encanta y quiero información es, oye, ¿eres broker? ¿Correcto? ¿Sí o no? No. Muéstrame dónde trabajas, muéstrame qué tipo de Entonces, proyectos has ¿cómo estás? vendido, ¿Por qué estás muéstrame tus promocionando? certificaciones. Exacto. O sea, hay que Exactamente, ¿no? ser un poquito más smart Correcto. cuando compras y no dejarte simplemente llevar del TikTok, Y ¿no? esperemos en los siguientes años lo normen de una manera adecuada para que sí haya ciertas restricciones para que no cualquiera se convierta en un broker inmobiliario, específicamente en lugares estratégicos como es la No, y Riviera. aquí el 60% de los brokers, eso es un dato oficial de 2025. Yo tuve una plática en el Teatro de la Ciudad aquí en Playa, Ujú. justamente sobre eso, de que se han ido de la Riviera. El 60% de la agencia de los brokers es un dato oficial. Sí. Entonces, eso ya te da de pensar de qué es lo que estaba pasando versus mercado. qué es lo que está pasando ahorita, ¿no? Sí. O sea, realmente toda esta parte de
vendo porque el mercado está caliente y hay una demanda súper alta y entonces cualquiera podía meter una venta, pues ya no existe esa parte, ¿no? Porque sabemos que no estamos ya en 2020. Te quiero hacer una pregunta. Desde tu ángulo, ¿cómo explicarías a un cliente que no sepa de eso qué es un fideicomiso aquí? ¿Por qué se tiene que hacer aquí un fideicomiso en esta zona de México? En México específicamente, en la Constitución se establece una restricción, ¿no? Es una restricción histórica. Está prohibido para extranjeros de manera directa o indirecta adquirir inmuebles en una franja de 100 kilómetros en las fronteras y 50 kilómetros en las playas. Específicamente, lo que generó esta restricción constitucional es que nosotros, los abogados inteligentes, políticos y en su caso legisladores, introdujeran la figura del fideicomiso, ¿no? El fideicomiso como tal viene de una cultura del trust en Estados Unidos, tratando de asimilar un poco este tipo de figuras económicas, financieras, bancarias, para efectos de permitir la entrada de la inversión extranjera. Venía de una crisis económica en México y se requería la entrada de capitales a los bancos nacionales para efectos de realzar la economía. En este caso, el trust, el fideicomiso en México, lo que tiene como finalidad específicamente el de las compras es el fideicomiso de zona restringida. Exacto. Esta franja de 50 kilómetros es la zona restringida. Está restringida para extranjeros para adquirir, para que no tengan un control económico sobre las playas, ¿no? Y específicamente esta parte turística. ¿Qué es lo que ideamos los abogados inteligentes que en su momento hicieron este tipo de figuras y de vehículos? El banco queda como un propietario fiduciario, es decir, un administrador de la titularidad del inmueble, y el beneficiario de los derechos de uso, ingresos, productos, usufructo y cualquier otro similar relacionado con ocupación, rentas o similares. Uso exclusivo lo tiene y beneficio exclusivo lo tienen los fideicomisarios, que son los beneficiarios de ese fideicomiso. En este caso, los extranjeros quedan como beneficiarios de ese fideicomiso, sean personas morales o personas físicas, y quien administra la titularidad en el título de propiedad es el banco. Esa es la manera en la que se logró conseguir esta protección en caso de que los extranjeros tengan fines no autorizados, que en este caso son fines residenciales o similares. Eso te iba a decir, ¿cuál es un fin no autorizado? O sea, ¿en cuáles casos un banco podría... Yo no lo he escuchado en 10 años que vivo aquí, no solamente ni de forma directa, sino que ni siquiera de forma indirecta he llegado a escuchar. Pero ¿en qué momento un banco te estaría bloqueando una venta? Cualquier tipo de actos irregulares, ilícitos, temas antilavado, temas relacionados con terrorismo, corrupción o cualquier otro similar, temas en los que se atente con la soberanía del Estado Nacional, entre otros, ¿no? La verdad es que como tal, casos específicos no lo hay. Hay en todos los permisos que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores, hay ciertas cláusulas donde te establecen, ¿no? En caso de que incumplas con las condicionantes de tu permiso, que es utilizar para fines no autorizados, que son ilícitos, no residenciales, entre otros, puede tratar de revocar esos permisos la Secretaría. Habías escuchado, yo hace años, creo que otro abogado me había dicho eso, de que se supone que este fideicomiso está hecho, o sea, se hizo con la intención de proteger a los confines de México. Por eso está justamente en toda la parte de los bordes de México. En algún momento tuve un muy buen profesor. Y que entonces tú como comprador no podrías revender a una asociación militar, por ejemplo. ¿Eso es verdad? En cuanto a temas de asociaciones militares o similares, tienen ellos un carácter público, ¿no? Es un carácter público y hay ciertas restricciones, obviamente. Como extranjeros tampoco pueden adquirir dentro de esa franja. En algún momento, recordando mis clases hace 8 o 9 años, uno de nuestros profesores nos decía que esa razón era histórica y que era porque tanto cañones como buques de guerra son más o menos la distancia que recorren los proyectiles o recorrían en ese entonces los proyectiles. Desconozco si es realmente esa la razón histórica, sin embargo, me parece que ese tema de la restricción entre fronteras y las playas obedece también a una razón política y económica. Claro. ¿No? Oye, y entonces, cuando tú obtienes un fideicomiso como extranjero, pues obviamente yo conozco la respuesta, pero me encanta que la puedas explicar tú. Tienes un fideicomiso, estás comprando una propiedad y muchos clientes me dicen, pues perfecto. Eso ya me pone en una posición automática de poder abrir una cuenta o de tener una visa
Me toca en muchos casos que los clientes, al pensar que es un fideicomiso como los que operan en Estados Unidos u otras cuentas de fideicomiso de administración o de inversión en México, obtienen una cuenta bancaria. No necesariamente. Los fideicomisos de zona restringida no conllevan la asociación de una cuenta bancaria, porque son únicamente para los fines de tener la propiedad del inmueble en representación del beneficiario, que es el extranjero. Ujú. Nunca va a conllevar la apertura de una cuenta bancaria, porque para la apertura de cuenta bancaria se tiene que cumplir con la normativa bancaria y la normativa de inversión extranjera en México, y para ello se requiere tener una visa. Entonces, punto número No por uno. todos los bancos, ¿no? Hay un banco que no. Hay te- algunas Ajá. excepciones. Hay de algunas instituciones algunos- que no te piden que, visa. que algunas instituciones otorgan ciertos créditos temporales, Ujú. no permanentes, a ciertos extranjeros, ¿no? Para fines de vacaciones turísticos Ujú. o similares, pero para fines de negocios, ¿no? Ya. Entonces, ni residenciales. Ujú. Entonces, pregunta número uno, no, la constitución de un fideicomiso para zona restringida no conlleva la apertura de una cuenta bancaria. Es otro tipo de fideicomiso el que conlleva la apertura de una cuenta bancaria, ¿no? Que es un fideicomiso de administración y de inversión. Ujú. Ahora, por lo que hace al tema de la visa, el adquirir un inmueble en México otorga el beneficio a un extranjero de que pueda obtener una visa de residencia temporal que va de 180 días hasta 4 años. Ojo, no para actividades remuneradas, es decir, no para llevar a cabo negocios o actividades de trabajo en México. Es únicamente para fines residenciales. Claro. Entonces, el poder adquirir un inmueble en México, una vez obtenida tu escritura, es factible que con tu asesor migratorio puedas hacer uso de ese beneficio para obtener una visa, ¿no? De residente temporal. Claro. Oye, y brincándonos a otro tema que se me hace muy actual y muy importante porque al día de hoy está sustituyendo algunas profesiones a veces, o no Sí. profesiones, sino que ciertas partes de la profesión, ¿no? O sea, ciertos momentos. ¿Qué opinas del efecto de la inteligencia artificial al día de hoy sobre nuestra industria? ¿Cuáles son los riesgos o los límites y cuáles sientes que son los beneficios? A mí me gusta mucho el tema de la inteligencia artificial. Creo que las herramientas tecnológicas, a pesar de que muchos mercados le tienen miedo, son herramientas que nos ayudan a los profesionistas a mejorar nuestras aptitudes. No todos los abogados tienen facilidad de palabra, no todos los abogados tienen facilidad de escritura, no todos los abogados tienen facilidad de venta. Entonces, este tipo de herramientas tecnológicas, todas, facilitan que esas debilidades que tenemos los profesionistas se puedan exponenciar. Claro. ¿Cuál es realmente el riesgo y cuál es el efecto que hay en este tipo de herramientas que, como se pueden usar para cosas de beneficio, se pueden utilizar de manera incorrecta? Ujú. El utilizarlas de manera incorrecta es para utilizarse para fraudes, para fines ilícitos o simplemente para, en lugar de mejorar nuestras debilidades, entorpecer nuestras habilidades. ¿Y del lado de un cliente? Creo que para el cliente es importante sí saber utilizar estas herramientas. Me pasa mucho con colegas en el mercado que se molestan cuando les mandan contratos hechos por inteligencia artificial, que a veces les quedan muy bien, por decirlo. A sí. veces les quedan mejor que muchos contratos de abogados que he visto. Pero creo que los clientes tienen que aprender a utilizarla de manera adecuada, ¿no? Si yo contrato a un proveedor, a mí me gustaría saber que mi proveedor tiene la capacidad para efectuar su labor, porque para eso le estoy pagando. Y creo que se cometen algunos errores al momento de utilizar la inteligencia artificial. Y hay 2 ejemplos claros que creo que van a ser muy divertidos e interesantes para el público. Uno es cuando contratas a un proveedor de servicios, ¿no? Pongamos un ejemplo, me contratan a mí para que les elabore un contrato. Si me van a contratar para que elabore un contrato, como cliente, mi sugerencia es no le mandes el análisis de ChatGPT a tu abogado, porque vas a sesgar 2 temas. Uno, cuando tú ya le mandas el trabajo hecho, si no tenía la capacidad para hacerlo, ya se la regalaste. Y ya pagaste por ese servicio o vas a pagar por ese servicio. Y la segunda es, no te esperaste a ver si tenía la capacidad de hacer un mejor trabajo. Entonces, posiblemente ya no le diste la oportunidad de demostrarte que tenía mucho mejor calidad y expertise para ese trabajo que le encomendaste. ¿Dónde sientes que la inteligencia artificial tiene un límite en ese sentido del expertise, específicamente revisión de contratos de bienes raíces? Que no conoce realmente el mercado material de las negociaciones. No todos los proyectos tienen la misma flexibilidad. Y si bien hay una normativa de Profeco y hay una normativa civil y mercantil aplicable a este tipo de mercados, el mercado material es el que te va a regir. La costumbre mercantil es la que te va a regir para ciertos actos. Por ponerte un ejemplo muy claro de normativa, creo que en los 6 años que llevo trabajando en la Riviera, solo conozco 2 desarrollos, uno en Cancún y uno en Puerto Morelos,
que cumple a la cabalidad con sus contratos registrados ante Profeco y en términos de la NOM aplicable a los temas inmobiliarios. Solo 2. Y aún así, yo no veo al mercado tambaleándose con las compras y ventas y la firma de este tipo de contratos, ¿no? Entonces, tampoco creo que la sobrenormativa de la regulación esté realmente permeando el mercado real. El mercado material no se está dejando llevar por ciertos temas. Claro, y esas son dinámicas que la AI pues no conoce, obviamente, porque son las dinámicas de la vida real. La inteligencia artificial te va a decir, la NOM 247 te establece ciertas normativas o ciertos lineamientos, no te los está cumpliendo y te los va a transcribir. Sí, muy tajante cuando no sabes que todo el mercado inmobiliario se rige sobre... Correcto, pero no te va a confirmar, oye, en esa zona específicamente ese tipo de proyectos incluyen este tipo de cláusulas en materia comercial y posiblemente las vas a tener que aceptar. Posiblemente esa zona del mercado tiene ciertas modalidades para temas de pago de cuotas, servicios, temas de que el proyecto a lo mejor requiere que sea estructurado como un condotel para efectos de que la inversión del proyecto como tal funcione como un condotel, o entre otras circunstancias de modo, tiempo y lugar que pues, la inteligencia artificial difícilmente va a poder tenerlo alimentado. Sí, o sea, me queda claro que la inteligencia artificial es una herramienta de soporte. Sin embargo, al momento que tú quieras sustituirla, ahí hay microfallas debidas a la falta de conocimiento de las dinámicas reales de un mercado, ¿no? Correcto. Y hay muchos abogados que hacen muy buenas negociaciones y hay muchos asesores inmobiliarios que hacen muy buenas negociaciones, pero si tú la ves plasmada en una solicitud de negociación de ChatGPT, pues no te va a dar ese feeling de cómo decirle a un desarrollador o cómo decirle a un asesor inmobiliario o cómo decirle a este proveedor que necesito obtener este beneficio o necesito obtener esta contraprestación o este intercambio sobre cierto bien o servicio. Creo que ese feeling personal no es igual. Los negociadores también en guerras son los que resuelven las situaciones. O sea, ¿por qué la figura de un negociador es tan importante? Eso, digo, pasa en lo inmobiliario, pero en las guerras es lo 100%. Que pasa. O sea, no siempre son los presidentes hablando. O sea, antes hay un equipazo de negociadores o... Ya sabes, en situaciones de terrorismo. O sea, sí es un rol bastante importante que se subestima, sin embargo, sin capacidad de comunicación, de ser balanceados, de entender por dónde sí, por dónde no, pues no le vas a tirar al camino justo. Totalmente. Oye, y el segundo ejemplo gracioso que me sucedió, ese ya es como una experiencia de vida que tuve hace un año. Tuvimos una junta para un cliente que quería comprar un edificio, ¿no? Completo para después remodelarlo y venderlo. La verdad, excelente la junta con los asesores inmobiliarios y demás. Sin embargo, dentro de la plática sobre experiencias que habíamos tenido, estábamos platicando sobre un tema de poderes específicamente. Ok. ¿Edificio viejo o...? Era un edificio viejo, pero lo relevante no es eso. Al final me hicieron ciertas preguntas legales sobre el otorgamiento de poderes para compras de inmuebles en México. El vendedor era un extranjero que quería otorgar ciertos poderes para que su broker fuera quien pudiera firmar las escrituras. Yo les dije el procedimiento estándar, ¿no? El tema cuando es apostilla, cuando es legalización y cuando es otorgamiento de un poder en consulado, que son las 3 opciones para clientes extranjeros que quieren que su representante sea asesor inmobiliario, abogado o cualquier otra persona de su confianza, firmen por ellos en México. Se los expliqué. Y específicamente sobre el proceso en consulado y sobre la apostilla tuvieron algunas dudas. Se las resolví. La apostilla es una hueva. Cuando se lo resolví, me dijo tajantemente, no es cierto. No es cierto lo que me estás diciendo, Alfonso. Y yo le dije, no, pero es que... Es que el ChatGPT... La Convención de la Haya determina esto y en la práctica comercial sucede así, ¿no? Tenemos que traerlo y hay un registro del traductor oficial del juzgado del estado en el que se va a ejecutar el poder, entre otros, y hay estados que te piden que se protocolice con un notario y otros que no. No es cierto. Y le dije, a ver, te lo estoy explicando, o sea, la verdad... la plática era muy amena, entonces le dije, si quieres lo investigo y te mando una nota, ¿no? Para que veas mis fundamentos. O sea, lo he hecho tantas veces, todos los días, que creo que... Argumentar. Y me dijo, no, es que déjamelo verifico en ChatGPT. Órale. De hecho, yo fui el que le dijo, bueno, si no me crees, verifícalo en ChatGPT. Pregúntale al asesor, el que sí sabe el tema, ¿no? Lo checó, en 2 segundos le salió la respuesta, lo mismo que yo le había dicho, y dijo, mira, claro. Y le dije, o sea, si te lo dice ChatGPT, en 1 segundo, en 3 tecladas, no lo cuestionó para nada. Pero yo llevo 20 minutos explicándome y dándote fundamentos y dándote justificaciones y no me lo creíste. Pero en 2 segundos que te salió en ChatGPT, lo confirmaste.
O sea, Sí. no lo dudaste ni un segundo. Ya no me pediste la nota, ya no quisiste hacer un análisis adicional, no viste si te puso fundamentos. Le salió un renglón que decía, los poderes en la apostilla son así, así, así. 3 renglones. Lo dio por una verdad sabida. Dije, no puede ser. O sea, le dije, me da mucha risa, es muy chusco porque tienes un abogado experto que conoces desde hace años. Te lo platica. O sea, ¿ya conocías? Sí, te lo platica. O sea, de no fue hace un años. cliente nuevo. No, es un muy buen amigo mío y que hemos trabajado desde hace muchos años. Y me lo Ok. dijo y dije, no puede ser. O sea, a mí yo se lo dije y no me creyó. Aparte, Quizás por eso te dijo soy así. alguien de su confianza y aún así no me lo creyó. Sí, Pero lo sí. vio en 3 renglones de ChatGPT y lo dio por una Suele verdad pasar. sabida. Eso es uno de los riesgos del uso de las herramientas. Oye, ¿y cuál es una anécdota? A ver, para cerrar el episodio, me gustaría que nos contaras una anécdota así loquísima que te haya pasado en esos años acá. Digo, por si te ha pasado, obviamente, igual y no. Digo, nos han pasado muchas. Como abogados nos toca a veces hacer casi de asesor bancario, de todólogo, de transportista, de asesor de viajes, de muchas cosas, pero creo que en el mercado inmobiliario, que ayuda mucho para que los clientes también sepan de la importancia de contratar a un asesor inmobiliario capaz, con calidad, que sepa hacer su trabajo, que tenga este feeling de saber con quién sí contratar, con quién no, qué tipo de proyectos sí agarrar, cuáles no. Y lo mismo un abogado. Hace 3 años tuvimos un asunto de un cliente nuestro que iba a vender un departamento en Playa del Carmen. Y contratamos, al final celebramos el contrato de promesa, se habían hecho unos pagos iniciales, había un crédito por medio, había una institución bancaria, incluso la asesora inmobiliaria que era del comprador ya había gestionado la notaría y otros muchos. Llegamos al día de la firma. Resulta que el cliente que era extranjero hacía ciertos pagos del extranjero. El comprador. Faltaba un último pago que se iba a otorgar al momento de la firma de la escritura. Ese pago era por mucho más del efectivo que se refiere en la ley antilavado. Eran aproximadamente 3 millones de pesos lo que tenía que pagar el comprador todavía faltante. Y el día de la firma, todos en la sala de juntas de la notaría, listos para firmar todo, llega con fácil 6 escoltas, todos armados, una bolsa gigantesca de dinero, todo el dinero en efectivo, lo planta en la mesa y con todos los presentes dice, aquí está el pago, yo quiero llevarme mis llaves, firmamos la escritura y vámonos. O sea, de película. De película y de miedo, además. Cuando sucedió todo, yo solo vi cómo se le bajó la presión a mi cliente y me dijo, ya me quiero ir. Le dije, mira, vete a otra sala, yo me quedo aquí platicando con ellos y ahorita vemos qué pasa, ¿no? No manches. Yo no sé qué me pasó por la cabeza, porque, a ver, era un tema de, además, un muy buen amigo mío, entonces tampoco es como que el ticket de la operación involucraba que yo arriesgara el pellejo, pero me entró el aire de soy el abogado y tengo que yo cumplir con mi función. Cargo. No puedo flaquearme. Esta persona llegó y la verdad era una persona además muscularmente muy grande, el comprador. Y en lugar de que yo me espantara, la verdad me puse muy en el papel de abogado y dije, esto no se va a firmar. El notario puede estar aquí todo lo que quiera, el banco puede estar aquí todo lo que quiera, pero esta operación no se va a firmar hasta que las cosas no se paguen como se deben de pagar. ¿Y cómo terminó? Azotó mil cosas aquí, en la mesa, bien. azotó la mesa, me gritó, me amenazó, me dijo No me mil digas. cosas, me puso a hablar con su asesor financiero. Fue, la verdad, muy estresante y muy agresiva la comunicación. Llegó un momento en el que al final platiqué yo después con el banco, platiqué con el notario, les dije, ayúdenme, la verdad es que esto no es estándar. Creo que ni siquiera ustedes pueden hacer la operación de esta manera. Creo que hay que tratar de explicarle al comprador que estas no son las maneras en las que estas operaciones se cierran. Afortunadamente regresamos, nos tomamos un café, seguimos como tratando de platicar de manera muy amena. Y afortunadamente yo no soy una persona muy energética para este tipo de negociaciones. Suelo ser muy conciso y claro con lo que se puede o no se puede hacer. No entro en discusiones ni entro en peleas. Sí. Entonces, no vale la pena. Afortunadamente, yo simplemente le dije, mira, mi cliente viene de fuera, nos vamos a ir y cuando quede todo el pago, con mucho gusto podemos concretar la operación. Entró en razón y simplemente me dio las gracias, hizo la transferencia como debe de hacerse, no pasó nada y saliendo de ahí hasta que yo iba con mi cliente de regreso, no sabes cómo sentía que me temblaban las piernas. Y yo solo pensaba, por 20,000 pesos vine a arriesgar el pellejo por mi cliente. Y la importancia de eso a veces si encuentras a un asesor de calidad,
puedes evitarte ese tipo de sustos, ¿no? ¿Dónde siente que falló la asesora en este caso? Creo que la asesora de la venta debía de haber tenido un poquito más de criterio al momento de organizar la operación. Creo que tenía ella sí cierta responsabilidad en la parte en la que ellos no contrataron un abogado como asesores de la compradora. Se quedaron... Quizás fue el caso que hablamos antes de que la broker quiso hacerse también abogada. Asumió yo creo que la parte de tratar de explicarle todo al cliente desde la parte legal. Creo que también el cliente tenía esa parte subjetiva que es imposible de asegurar en estas operaciones, pero era un cliente ya regular de esta asesora inmobiliaria. Entonces creo que lo conocía perfecto. Creo que ella sabía perfectamente que era un tema de riesgo. Creo que conocía perfectamente la vulnerabilidad y sensibilidad de este cliente en este tipo de operaciones y debió haber buscado la manera de que no se hiciera todo este show y que no hubiera tanto riesgo para todas las partes involucradas. Creo que si desde el principio hubiera tenido un feeling adecuado, una de dos, o no se hubiera celebrado nunca la operación y hubiera buscado un vendedor adecuado para este tipo de clientes, o simplemente hubiera buscado la manera de que su cliente no tuviera tanta participación en esa parte de la compra, sino únicamente para efectos de la trazabilidad, ¿no? Que mandara pagos y mandara un representante. Claro. ¿Cuánto es importante el criterio? Eso sin pensar y sin yo quererme meter a otra parte de dónde viene el dinero y de a qué se dedica esta persona, porque me queda claro que los asesores inmobiliarios tampoco pueden hacerle un estudio socioeconómico. Sí, o sea, llegas a cierto ético, punto tu ¿no? conocimiento de la persona, pero lo que has mencionado hasta ahora era un conocimiento tangible. Claro, y a ver, no habíamos tenido plática con esta persona durante todo el proceso, porque ella restringió la comunicación con la parte vendedora. Yo soy una persona que en las operaciones trato de que tengamos conocimiento directo, asesores, clientes, todos, para que estemos realmente en la misma página. Sepamos contra quién estamos peleando y contra quién estamos contratando y con quién estamos llevando a cabo una operación importante. No, porque aparte hay mucha gente en una negociación. Hay mucha gente involucrada y hay que canalizar bien los momentos. Entonces, durante todos los procesos, creo que sí es importante en algún momento sí tener esta flexibilidad para que las partes no se queden simplemente en mensajes de WhatsApp o correos, porque el texto a veces puede complicar mucho la comunicación real en este tipo de operaciones. Hay sensibilidad para todas, pero en algún momento tiene que haber cierto tacto. Y ella restringió totalmente la comunicación con esta parte compradora durante el proceso. 5 minutos tuvimos para darnos cuenta de que realmente no hubiéramos nunca celebrado esa operación si hubiéramos sabido que venía con estos antecedentes. Claro. Entonces, es muy importante sí que los clientes entiendan que a veces hay factores que no van a estar en las manos ni de los asesores ni de ellos como clientes, pero está en nuestra propuesta que tratemos de que así sea. Tratemos de que sea lo más sencillo. Y al día de hoy puedes conocer, siento yo, un poquito a tus asesores, por lo menos por redes sociales. Sí. Tratar de hacer más de una llamada con ellos, tratar de hacer videollamadas. O sea, que no solo sea el WhatsApp de busco esto de 2 recámaras y tengo $700,000. Sí, pero no. O sea, al final es una relación donde estás involucrando, tú primero como cliente estás involucrando tu patrimonio. O sea, ¿no te interesa hablar conmigo? O sea, ¿cómo? O sea, yo hasta me interesa hablar con la que me vende el zapato. O sea, es mi interés primordial saber con quién estoy relacionándome. O sea, tú, por mandarme a mí opciones que involucran que yo te esté dando $700,000 de mi patrimonio, es porque quiero pensar que tu criterio de evaluación de esas opciones sea bueno. Hablando de las recomendaciones, mi mejor recomendación es involúcrate como cliente. Hay clientes que a lo mejor no tienen el tiempo, pero yo siempre sugiero involúcrate. Involúcrate, trata con tu abogado, trata con tus asesores, conócelos, pídeles llamadas, pídeles Zoom, mándales 80,000 preguntas, todas las que tengas. Si en algún momento tus asesores, tu asesor inmobiliario o tu abogado te restringe o te reprocha tantas preguntas o tantas dudas o tantas clarificaciones, red flag sobre la contratación, ¿no? Ellos están al final para asesorarte en este proceso y como ya lo dijiste, te están dando toda la confianza para poder ejecutar este tipo de transacciones. Entonces, involucrarse al 100%. Al 100%, estoy de acuerdo contigo. Oye, y cerrando el episodio, te hago la última pregunta y es, nuevamente, yo podría responderla, pero a mí siempre me encanta escuchar la perspectiva de las otras personas y me gusta más que la respondas tú como abogado a que la responda yo como asesora inmobiliaria. ¿Por qué sientes que vale la pena invertir en México al día de hoy? Creo que a pesar de todo lo que ha pasado en los últimos años a nivel mundial, la pandemia y todos estos procesos económicos que han tenido mucho revuelo en cuanto a temas de inversiones, mercados cayéndose, subiendo, bajando, temas de inteligencia artificial, el mercado mexicano ha mantenido
independientemente de que yo no soy economista ni soy político, ninguno de estos cargos expertos en el tema, creo que independientemente de todo esto, el mercado mexicano inmobiliario específicamente ha salido a flote con muchos temas, tanto en ciudades grandes como en esta parte de la Riviera. Y en comparación con otros mercados extranjeros, creo que sigue siendo ese mercado que abraza perfectamente los dos factores que requieren este tipo de inversiones para extranjeros específicamente y la inversión extranjera, que es la parte de mercado económico. Hay todavía una gran ventaja sobre otros mercados en la parte inmobiliaria en cuanto a costos. By far. En cuanto a metro cuadrado por calidad y costo, creo que estamos muy por encima de muchos otros mercados colindantes. Y en la parte ya más sensorial, ubicación, pues tipo de lugar. Lifestyle, ¿no? La Riviera como tal tiene un encanto. Una zona y encanto paradisíaco que no tienen otros países, ¿no? Una calidad de vida. A mí se me hizo una calidad de vida muy superior, por ejemplo, a la que yo tenía en una Milán. O sea, en una ciudad hecha de cemento que amo profundamente porque es mi ciudad y creo que es muy estimulante bajo muchísimos perfiles, pero te falta luego toda esa parte naturaleza de salir y sentirte, ¿no? Que no te tome 4 horas irte de tu trabajo a tu casa. Creo que la zona de la Riviera siempre va a ser un lugar paradisíaco. Creo que van a seguir siendo siempre las mejores playas que vamos a conocer a nivel mundial. Y creo que tiene un gran factor que la gente mexicana y en general el contacto con la calidez de los mexicanos. Muy importante. Es un factor determinante para un cliente que compre en la Riviera, ¿no? Puede encontrar dentro del cúmulo de oferta, puede encontrar ciudades como Cancún, como Playa del Carmen, o puede buscar algo más rodeado de naturaleza como Tulum o Son Mahahual. 3 ciudades aparte súper diferentes. Exacto. O sea, literal, Tulum es un mundo, Playa es otro y Cancún es otro. Y que tenemos mercados emergentes como Puerto Morelos, que ha crecido también muchísimo y que está bellísimo. Están los arrecifes. Otra realidad. En cuestión naturaleza, creo que no hay nada que discutir, ¿no? Sí. Tiene todo para brillar. Y en la parte de la calidez humana de los mexicanos, pues creo que ahí es donde sigue ganando también mucho el mercado. Creo que esa parte y los beneficios que tiene el poder estar en México tranquilo, abrazado por la gente, con ganas de hacer todos los eventos generales y sensoriales que hay en esta zona de la Riviera, no los tienen los otros mercados. Además de que en los últimos años hay que también sí reconocer la gran cantidad de inversión en infraestructura que ha tenido la zona de la Riviera. Hay un aeropuerto, hay un Parque El Jaguar, está el Tren Maya, el nuevo puente. O sea, independientemente de cuestiones políticas u otros similares, creo que la inversión en infraestructura en el estado es gigantesca. Sí. Y creo que eso permea el que también el desarrollo inmobiliario y el desarrollo de inversión turística pues vaya a flote en los siguientes años, eso espero. Y tiene todavía muchísimo potencial de crecimiento. Muchísimas gracias, Alfonso, por tu participación tan importante y valiosa. Pues obviamente estaremos siguiendo, tú y yo por lo menos colaborando seguramente. Estoy segura que después de este episodio muchas personas te van a contactar. No te me satures, porque luego cuando me dices que no puedes atenderme porque eres ocupado, ahí sí me lo tomo personal. Nunca, siempre estamos disponibles, no te preocupes. Muchísimas gracias por participar. Gracias a ti, Ali. Un placer.